Hola, soy Mariana Rodríguez, investigadora asistente en el proyecto de investigación sobre Milo Adolfo de Fallen y César Moro. Trabajo en el área de investigación de la Casa de la Literatura Peruana y en este video explicaré la elaboración de pautas para el episodio de podcast de Fallen como agente cultural. Al igual que en otros casos con respecto a la grabación de podcast, ¿no? El diseño de este tercer episodio, que pertenece a la serie de El alfabeto enfurecido, se elaboró considerando los contenidos de la sección 4 de la exposición No es válida esta sombra, Muro de Fallen, en donde se aborda el tema de ambos escritores respecto a su interés y puesta en valor de las culturas prehispánicas, lo que lo sitúa dentro de los estudios del ancestralismo latinoamericano. En esta ocasión se buscó resaltar otras facetas de Fallen, además de la de poeta, por la que es más conocido. Como agente cultural, se inserta en el debate de producir una literatura moderna que recupere los legados de la antigua tradición cultural del Perú. En ese sentido, su vínculo con José María Arguedas y la intelectualidad de la Peña Pancho Fierro es fundamental. Este episodio expuso dicha relación, así como los proyectos editoriales Las Moradas, entre de 1947 a 1949, y el rol de Westphalen como director de Amaru entre el 67 y el 71. Precisamente por el contenido y los temas de abordaje, se consideró pertinente invitar a Javier García Liendo de la Universidad de Washington en San Luis, quien se ha especializado en el estudio de la cultura y sus medios tecnológicos de producción, particularmente en la obra de José María Arguedas y en donde contextualmente también aborda la obra de Milo Adolfo de Falla. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se elaboró un cuestionario desde el área de investigación que fue enviado al invitado a fin de que pueda orientar sus respuestas respecto a los intereses de abordaje de este episodio. Así, la primera pregunta con el invitado eh, se propuso reflexionar sobre dos de sus trabajos más importantes, que fueron en el terreno de la crítica y el de la traducción, ¿no? Sobre todo para entender cómo es que Westphalen traduce lo que lee, lo que entiende como cultura, es decir, como un ejercicio figurado, pero también por otro lado, en los proyectos editoriales, cómo es que aplica la técnica de la traducción, ¿no? Entonces se proponía la idea de abordar o reflexionar sobre Emilio Adolfo Westphalen como un traductor cultural. La segunda pregunta abordaba la relación entre Westphalen y el indigenismo, que es sumamente compleja. Por un lado, porque en la década de los 30, entusiasmado por el surrealismo y por su amistad con Moro, hay un rechazo explícito al movimiento indigenista comandado por Sabogal. Y por el otro lado, más bien, hay un interés en la tradición andina cada vez más creciente y que en buena cuenta es producto de su amistad con Arguedas. Entonces, nos interesaba más bien preguntar cómo es que se abordaba esta tensión en su obra. La tercera pregunta se centró más bien en discutir sobre el centro cultural que vendría a ser la Peña, que fue la Peña Pancho Fierro, ¿no? En donde se difundió el arte popular en nuestro país en un momento en donde prácticas artísticas que anteriormente no habían sido reconocidas institucionalmente, empiezan a cobrar posición, ¿no? Entonces, dentro de esta discusión y en relación con otros personajes como Alicia y Celia Bustamante, Arguedas, Javier Sologuren, Blanca Varela, entre otros, cómo es que se observaba la articulación de Westphalen dentro de esta escena. Y finalmente, una cuarta pregunta abordó el papel de las revistas como espacios de encuentros y de intercambios, pero también como laboratorios de ideas en torno a los imaginarios de nación. Entonces la pregunta se centraba en qué conceptos de modernidad y cultura eh, eran los que estaban detrás de proyectos de revista como Las Moradas y Amaro, ¿no? Además, para poder orientar mejor el sentido de este episodio, se consideró pertinente elaborar una sección introductoria en donde se incluye una reflexión de Westphalen en torno al poeta estadounidense T.S. Eliot. Y
texto en el que se elabora una reflexión sobre la idea de la tradición, ¿no? También como un segundo elemento se consideró pertinente la lectura de la nota editorial del primer número de la revista Las Moradas, escrita por el propio de Fallen, eh, y bueno, publicada en esta revista que él mismo editó y dirigió. Esta lectura fue llevada a cabo por un mediador de la Casa de la Literatura. Asimismo, se han tomado en cuenta las especificidades técnicas y, bueno, de cuestiones vocales y gestuales a partir de un documento elaborado previamente por el área de investigación, denominado Pautas Generales para las Grabaciones de Podcast, cuyo contenido también ha sido ya explicitado. La fecha prevista de publicación de este episodio es el 8 de septiembre.